cercano a la salida del búnker. Cuando se excavó, en la base de ese cráter se encontraron los restos carbonizados de un hombre, una mujer y 2 perros. Todos pensaron que los 2 primeros pertenecían a Hitler y Eva Braun. Los restos humanos fueron depositados en cajas vacías de municiones. Esta es la caja que se cree contenía los restos de Adolf Hitler. El testimonio de un testigo presencial de los hechos en los jardines de la Cancillería proporcionó nuevas evidencias. El interrogatorio de la Smersh al oficial de la CSS, Harry Megeshausen, incluyó una detallada descripción de la incineración y entierro de los cuerpos de Hitler y Braun. Sobre una fotografía del lugar, Megeshausen marcó con una cruz el lugar donde incineraron los cuerpos. 2 cruces indicaban dónde fueron enterrados y 3 cruces mostraban la salida de emergencia del búnker. Su testimonio confirmó la evidencia, pero no proporcionó ninguna prueba. Los restos que se pensaba eran de Hitler y Eva Braun fueron llevados en cajas hasta la sección de la Smersh del 3er batallón en la zona berlinesa de Buch y depositados en una especie de sótano o depósito subterráneo. El hedor allí era tremendo porque era mayo y los cuerpos empezaban a descomponerse. Así que fueron trasladados hasta el hospital de Buch para su identificación. Buch pasó a formar parte del lado este de Berlín ocupado por los soviéticos y permanece hoy en día prácticamente como entonces. Esta es la mesa sobre la que fueron examinados los presuntos restos de Hitler y Braun por un equipo de médicos patólogos soviéticos en 1945. Oficialmente se les conocía como la Comisión Autopsia. El mayor Vasily Orlovsky fue informado de sus averiguaciones preliminares. Tenían los testimonios de los testigos interrogados en los cuarteles de la Smersh y además el resultado del examen médico forense reveló la presencia de un único veneno en los estómagos de los perros, así como en los de Braun y Hitler. Se trataba de cianuro potásico. Las pruebas dentales se convirtieron en elemento clave para la identificación de los cuerpos calcinados. La dentadura de Hitler había requerido atención odontológica permanentemente. Su dentista personal había abandonado Berlín, pero su asistente fue capturado y obligado a dibujar en detalle las dentaduras de Hitler y Eva Braun. Esas reproducciones coincidieron con los dientes de los 2 cuerpos y proporcionaron a los investigadores la convicción que creyeron definitiva. Este es el informe oficial soviético de la autopsia de Adolf Hitler. En él se explica que el cuerpo masculino tenía entre 50 y 60 años y estaba seriamente desfigurado por el fuego, que fragmentos de cristal, presumiblemente de una cápsula de cianuro, fueron encontrados en su boca, que el cuerpo solamente tenía un testículo. El informe también constataba que faltaba parte del cráneo, concluyendo que la muerte le había llegado por envenenamiento causado por un compuesto de cianuro. Para Stalin, los cautos y contradictorios descubrimientos no hicieron sino alimentar sus temores de que los expertos médicos hubiesen sido engañados por alguna entramada conspiración. Había sido informado con anterioridad de supuestas apariciones de Hitler, así que en la conferencia de Potsdam de 1945, Stalin acusó a los aliados de haber ayudado a Hitler a escapar, de albergar al Führer en la Alemania ocupada por los ingleses. La propaganda de la Guerra Fría había comenzado. Por lo que yo sé, Stalin estaba muy interesado en lo que debía hacerse con los cuerpos. Entonces, según lo que yo recuerdo, llegó la orden de arriba de incinerar los cuerpos y esparcir sus cenizas. ¿Se cumplió aquella orden? La historia oficial soviética dice que el cuerpo de Hitler fue incinerado. No, nadie incineró el cuerpo. ¿Está usted seguro? Sí, estoy seguro. ¿Por qué está tan seguro? ¿Cómo que por qué? Porque no incineramos ningún cuerpo. En 1945 no había apenas crematorios que funcionasen. ¿Y no pudieron haber hecho un fuego? No. Los huesos no se queman con un simple fuego. ¿Qué le hace estar tan seguro de ello? Se necesitan unas temperaturas muy altas para hacerlo. Un simple fuego no puede alcanzarlas. Queda, por tanto, el reconocimiento histórico de que el hombre que prendió fuego a Europa no se consumió finalmente en las llamas soviéticas.
Nuevos interrogantes, más suspenso, los ingredientes ideales para una pausa. Mucho corrieron rumores de que Adolfo Hitler había escapado con vida. Algunos decían que había huido en avión a la Argentina, otros que había tomado un submarino con rumbo a la Antártida o que se hacía pasar por camarero en Bavaria. Hace poco tiempo incluso se publicó la noticia de su muerte por un ataque cardíaco a la edad de 103 años. Todo se presta para alimentar el mito. A comienzos de junio de 1945, todos los cuerpos, incluidas las cajas con los restos de Hitler y Eva Braun, los Goebbels y el general Krebs, fueron enterrados en algún lugar de Buch. Cuando nuestra sección de la SMERSH se trasladó, nos llevamos los cuerpos con nosotros. Mientras se renegociaban las zonas de ocupación posteriores a la guerra, la SMERSH fue de ciudad en ciudad, enterrando y desenterrando los cuerpos repetidas veces. Esta es una macabra y desconocida parte de la historia que el antiguo oficial de la SMERSH, Vasily Orlovsky, sacó muy a su pesar a la luz. Díganos, ¿cuántas veces fueron enterrados? Bastantes veces. ¿Cuántas? ¿5, 8, 10 veces? No, solo sé que les volvieron a enterrar por lo menos 2 veces. ¿Y esos entierros eran siempre de noche? Sí, por la noche. Es decir, que ocurrió 3 veces. Sí, tal y como yo lo recuerdo, fueron 3 veces. ¿Ustedes les enterraban, les sacaban, les volvían a enterrar? ¿Era eso lo que hacían? Sí. ¿Está usted contando esta historia por primera vez en su vida? Nunca le conté esto a nadie, a nadie. Esta es la verdad absoluta. Es la primera vez que hablo de ello. Nuevas revelaciones vendrían por parte de otro antiguo miembro de la SMERSH. Un hombre que había guardado diligentemente su secreto desde 1945. Se trata de Iván Tereshenko, quien junto a Iván Blashuk ha decidido regresar a Alemania y revivir los hechos que acontecieron en aquella época. La primera parada fue en un bosque cerca de las ciudades de Rathenow y Stendal, una zona que ellos recuerdan como el cementerio secreto de la SMERSH. Aquí, en este bosque, no sé el lugar exacto, y no creo que nadie lo sepa, ya que nunca se dibujaron mapas o se dejaron marcas sobre la tierra. Fueron enterrados los restos de Hitler junto con Eva Braun, Goebbels con Magda, su esposa, sus 6 hijos y el general Krebs. Exactamente dónde fueron enterrados, eso no lo sé. Entonces Tereshenko, inesperadamente, reveló el desconocido hecho histórico de una segunda autopsia realizada a Hitler. Aquí volvieron a abrir las tumbas y tuvo lugar la segunda autopsia. Una vez realizada, los restos fueron de nuevo enterrados en la misma tumba. ¿De dónde venían las dudas que llevaron a ese segundo examen? Creo que solo pudieron venir de Moscú, que fue una orden de Stalin para determinar si se trataba de Hitler o de uno de sus dobles. La mente de Stalin todavía no descansaba. Hitler ya le había engañado antes y profundas sospechas alimentaban la teoría de que el Führer podría encontrarse con vida en algún lugar planeando su regreso. La segunda autopsia, sin embargo, confirmó los resultados de la primera. Mientras tanto, la SMERSH tenía en su poder el cadáver de Hitler, cuyo extraño viaje no finalizó en los bosques de la Alemania ocupada por los soviéticos. Junto a los restos de Eva Braun y de la familia Goebbels, viajó desde Berlín hasta Rathenow y Stendal, y después, 7 meses más tarde, hasta la ciudad de Magdeburgo. Allí, los cuerpos de Hitler y de todos los demás fueron enterrados de nuevo. La SMERSH había convertido la calle en un complejo privado y en un cuartel general permanente. Antiguo jefe de seguridad de la SMERSH, Iván Blashuk puso siempre un especial cuidado en distanciarse de los hechos que describía. La presencia de Tereshenko pareció ayudarle bastante a bajar esa actitud de instintiva defensa. Fue una sorpresa cuando de pronto se dirigió hacia el lugar donde él había supervisado personalmente el entierro de Goebbels y de su familia. Este, dijo,
fue el lugar final de reposo para Joseph Goebbels, su mujer y sus 6 hijos. Se nos comunicó que estaban volviendo a enterrar a Goebbels, su mujer e hijos y al general Krebs, que las órdenes eran enterrarlos, nivelar las tumbas y borrar cualquier indicio de que allí hubiese alguien enterrado. También nos dijeron que lo mantuviésemos en secreto. Yo personalmente no tomé parte, pero lo presencié y sé que tuvo lugar por la noche. Iván Tereshenko cuenta ahora cómo Hitler y Eva Braun fueron enterrados en un lugar apartado. Sus restos fueron depositados en la fosa de reparaciones de un garaje, cubriéndolos después con tierra y asfalto. En Moscú, Tereshenko y Blashuk habían dibujado de memoria y por separado mapas del complejo de las MERS. Las tumbas también habían sido marcadas y coincidían casi a la perfección. Los rumores sobre Hitler escapando en avión por encima de la puerta de Brandenburgo nos hacen mucha gracia. Solíamos decir, pero si está ahí, en el garaje. Tereshenko nos condujo entonces al lugar donde Hitler fue enterrado. Hasta aquí llegaba el garaje. Aquí estaba. La primera prueba nuclear francesa de la época Chirac, la que hace la número 205 en los 35 años de historia atómica de este